Bienvenidos a Entrevistas El Espectador. Hoy nuestra invitada es Diana Rodríguez Franco, secretaria de la Mujer de Bogotá, una doctora en sociología, abogada, economista, con quien me interesa mucho charlar porque la conozco desde antes de esta responsabilidad pública que asumió. La conocí como una abogada, participando de audiencias en la Corte Constitucional contra el glifosato, sobre el fracking. Coincidimos en la Escuela Global de Justicia, en la formación de jóvenes en derechos humanos y medio ambiente. Entonces me parece muy importante charlar con ella sobre lo que ha sido su gestión de 4 años en la Secretaría de la Mujer de Bogotá. Bienvenida, Diana. Muchas gracias, Nelson, y qué delicia volverte a ver. Me interesa que empecemos hablando del premio internacional que recibieron por el proyecto bandera de la Secretaría, que fue Las Manzanas del Cuidado. ¿De qué trató el premio y por qué se lo otorgaron a ustedes? El premio que recibimos lo recibimos hace 2 semanas. Es el premio de Guangzhou, una ciudad en China. Es el premio a la mejor innovación urbana a nivel mundial. Y lo ganamos por las manzanas del cuidado. ¿Qué son las manzanas del cuidado? Las manzanas del cuidado son áreas de la ciudad acotadas que reúnen servicios para las mujeres cuidadoras, las mujeres como la mamá, la tía, la abuela, que todo el día están lavando, planchando, cocinando, cuidando a los niños, las personas mayores, que han puesto sus vidas en pausa por hacer esos trabajos de cuidado. Y en las manzanas lo que hacemos es que les brindamos los servicios que ellas han sacrificado por cuidar, como su formación o su bienestar. Pero en el mismo espacio, y ahí está la esencia de las manzanas, es que cuidamos a quienes ellas cuidan. Los niños están en actividades lúdicas para que las mamás tengan tiempo, o las tías o las abuelas. Eso fue un cambio urbanístico, social y urbanístico a la vez, porque usamos la infraestructura que tenía Bogotá. Eso no es la forma normal de pensar cuando llegan nuevas administraciones. Se mide normalmente como, llega una administración nueva, construye infraestructura nueva. Nosotros dijimos, ¿y qué pasa si aprovechamos la infraestructura existente y le damos un uso más integral? Y ese uso de la infraestructura, llenada de servicios pensando en una población altamente invisible en Bogotá, que son las personas cuidadoras que sostienen la vida, pero que sí, es muy común que se diga que hace tu mamá, no hace nada, entonces que nadie las vea y las reconozca. Entonces, haber cambiado esa infraestructura para llenarla de servicios para las personas cuidadoras y quienes ellas cuidan, fue lo que mereció ese premio global a la innovación urbana. Bueno, me impactó mucho ver hace poco las ceremonias de graduación de esas mujeres, mujeres que nunca antes habían podido estudiar o que tenían pendiente como un proyecto propio por hacer y que el hecho de cuidar a su familia no se los permitía. Eso creo que fue en el Teatro de Cafam. Me impactó mucho. Tengo entendido que hay más de 500.000 de personas que han sido impactadas por el programa. ¿Eso cómo se siente dentro de una familia? Entonces, todos conocemos a alguien, a una mamá, a una tía, que abandonó el bachillerato o nunca pudo estudiar porque tuvo a cargo las labores de cuidado, porque le dijeron, ¿sabes qué? A ti te toca cuidar a tu abuelita o te toca cuidar a este sobrino, y entonces renunciaron a su colegio, nunca fueron al bachillerato, o también renunciaron a muchas otras cosas, como aprender a montar en bicicleta o aprender a nadar. Y los grados son muy impresionantes, efectivamente, porque son mujeres, no importa la edad, que están terminando el bachillerato. De niñas a adultos mayores. Totalmente. Desde los que ya no están en el colegio, o sea, no es una validación, es poder hacer y cursar el bachillerato. Y todo el colegio, hace 2 semanas entré a una manzana del cuidado, estaba caminando por el centro de computadores y una señora me dice, señora, le puedo contar que el martes pasado me gradué de primaria, y le dije, qué maravilla, ¿usted qué edad tiene? Y me dijo, 80 años. Entonces, eso es lo que logra ese programa, tal vez de lo más palpable. Y lo que logran las manzanas del cuidado, y eso es lo que llega a impactar a los hogares, es que saca a las mujeres de las gradas. Cuando uno entra en un sitio, ¿dónde están las mujeres? En las gradas, viendo a otros graduarse, a sus nietos, a sus hijos, o esperando mientras otros aprenden a montar en bicicleta u otros aprenden a nadar. Las manzanas sacan a las mujeres de las gradas,
les ponen a ellas las togas y el birrete. Son ellas aprendiendo a montar en bicicleta, no importa la edad. Son ellas aprendiendo a nadar o ellas aprendiendo a hacer una entrevista para encontrar trabajo. Y eso es lo que empieza a cambiar los hogares. ¿Por qué? Primero, porque las mujeres se autorreconocen. Una mujer, en una evaluación de impacto que estaba del sistema de cuidado liderado por FEDesarrollo y Economía Urbana, le dijo a las investigadoras: esta es la primera vez que yo me siento ciudadana. Porque las mujeres empiezan a reconocer que ese trabajo que damos por sentado y que cuando le preguntan qué hace tu mamá, contestamos no hace nada, a pesar de estar lavando, planchando, cocinando y cuidando a la abuela, al tío y al primo, eso era un trabajo. Esos trabajos son los que sostienen la vida. Y el principal cambio al interior del hogar es que ellas se autorreconozcan, es que ellas entiendan la importancia de cuidarse a sí mismas. Y te lo dicen, entras a una manzana y uno le pregunta, yo siempre le pregunto a quien está por ahí, porque siempre son caras nuevas, y les digo, ¿esto cómo ha cambiado su vida? Y dice, yo ya sé que esto no era algo que simplemente me tocaba por ser mujer, sino que esto es un trabajo y es digno. Entonces empieza a cambiar la forma de ellas de percibirse en su día a día y de valorarse. Otra cosa que me impactó dentro de las familias es oír a las hijas de esas señoras, como a la nueva generación diciendo, hey, esto me permitió aprender a valorar a mi mamá, a mi abuela, que antes no veía tan clara esa perspectiva. Así es, yo creo que con el cuidado, las mujeres no nacemos con un ADN sabiendo cuidar. No es que sepamos cocinar y sepamos dar un tetero o cambiar un pañal o aprender a peinar el pelo, no, eso lo aprendimos. Y a cuidar se aprende. Esa es la esencia del sistema de cuidado, que a cuidar podemos aprender todos y que eso no debería recaer desproporcionadamente en las mujeres. Y entonces las hijas y los hijos, por ejemplo, ese día del grado, gritaban desde las gradas, esa es mi mamá, qué orgullo mi mamá. Y era un teatro lleno de familiares viendo distintas a sus mamás, sus abuelas, porque tuvimos mujeres de 80 años, mujeres de 40, mujeres en todas sus diferencias y diversidades. ¿Qué infraestructura hay hoy en esas manzanas? Para resumir, van como 21, creo. Sí, ayer abrimos la número 21, con eso garantizamos que todas las localidades, menos el Sumapaz, tenga manzanas del cuidado. En el Sumapaz va el bus, que es otra modalidad, que es la versión móvil de las manzanas. ¿Qué hay en esas manzanas? Todas las manzanas tienen una entidad ancla, o sea, una infraestructura ancla. Ahí es donde concentramos la mayoría de los servicios y donde le decimos a una mujer que está interesada en ir a una manzana, vaya ahí. Esas entidades anclas, como te contaba, pues ya existían, eran edificios de distintas entidades del distrito. Muchas son centros de desarrollo comunitario de la Secretaría de Integración Social, que tenían unas tenían piscina, una cancha, un aula múltiple, así. Otra es una clínica, o sea, es un centro de salud, que originalmente era un convento, se vuelve hospital, pero había espacios que se podían aprovechar más, como en Engativá. Otra es un supercade, o sea, imagínense un edificio administrativo que uno lo asocia normalmente con ir a pagar el servicio público, ir a resolver algún trámite administrativo, que transformamos. Otra es la Casa de Igualdad de Oportunidades. Entonces, acá les muestro que son distintas infraestructuras que ya tenía Bogotá, que pertenecen a los distintos sectores de la administración, otra es la Secretaría de Ambiente, que transformamos para que se volvieran manzanas. No pierde su esencia, pero entramos todos los sectores de la administración a ofrecer servicios en un solo espacio, que suena lógico, eso es lo que la ciudadanía diría, ¿y por qué no pasa? Pero eso no es la forma normal de operar de la administración pública. Normalmente operamos, si esto es de salud, solo entra salud, si esto es de la Secretaría de la Mujer, solo de mujer, si esto es de integración social, solo integración. Acá convertimos y transformamos esta infraestructura. Y donde no está esa posibilidad van los buses. Exactamente. Entonces, donde no teníamos infraestructura para transformar, creamos los buses del cuidado. Y los buses del cuidado son la versión móvil de las manzanas. Y van, ¿dónde? Uno, a la ruralidad, porque
que en la ruralidad, como en el Sumapaz o en la zona rural de Usme o de Santa El Fe o de Chapinero. Chapinero o de Usaquén, son zonas que no están llenas de infraestructura social, pero que además, pues, ponerlo en un sitio no necesariamente garantiza mucho acceso porque pueden vivir muy lejos de ahí, como en el Sumapaz. Entonces los buses llegan, no es que recojan a personas y las lleven, no, es que el bus lo adaptamos por dentro, se volvió un aula de clase, tiene escritorio, computadores, internet satelital, y entonces las mujeres se montan al bus a terminar su bachillerato, aprender bilingüismo, aprender ofimática, Word, Excel, todo eso, habilidades digitales o herramientas de cuidado para las cuidadoras. Entonces las mujeres se montan al bus, pero manteniendo la promesa de valor del sistema de cuidado de las manzanas, y es que siempre cuidamos a quienes ellas cuidan. Entonces alrededor del bus hay unas carpas inflables, como unos grandes castillos morados, donde ahí están jugando los niños o las personas mayores o con discapacidad están en una actividad del Instituto de Recreación y Deporte. Estamos hablando de un impacto en marcha, ¿no? Porque Bogotá, la capital de Colombia, es una ciudad donde todavía hay más mujeres que hombres, ¿cierto? Sí. De los 4 Exacto. millones. El 52% de la población de esos 8 millones de habitantes somos mujeres. Bueno, otra cosa, porque algunos pueden pensar, muy bien, Bogotá, los cachacos allá, pero esto ha tenido un impacto nacional. Hace poco me di cuenta que hubo una cumbre nacional donde la secretaria de la Mujer pudo explicarles a las gobernadoras electas, a las diputadas, a las alcaldesas, a las concejalas, qué es todo esto y por qué se puede replicar a nivel nacional. ¿Cómo sería eso? La sobrecarga del cuidado y la pobreza de tiempo que genera la sobrecarga de cuidado. No hay tiempo para estudiar, no hay tiempo para leer, no hay tiempo para participar en política, para hacer ejercicio. Esa pobreza de tiempo fue lo que quisimos atender. ¿Por qué? Porque Bogotá, de esas 8 millones de habitantes, que el 52 somos mujeres, 4 millones y pico, el 30% de esas mujeres, es decir, 1.2 millones de mujeres, son mujeres cuidadoras sin remuneración que se dedican todos los días, todo el día, a esos cuidados. Entonces, y que vienen de todo el país. No, sí, pero viven en Bogotá, exacto, sí. Exacto. Vienen de todo el país y de fuera del país también, pero viven en Bogotá, y entonces esas mujeres están atrapadas en esa pobreza de tiempo. Pero esa situación es común en todo el país. Colombia tiene una cosa maravillosa, se llama la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo. También un proyecto liderado en su momento por senadoras como Cecilia López y Ángela María Robledo, que dijeron hay que medir el tiempo y hay que ver cuánto cuesta y cuánto es este trabajo de cuidado. Pero esta desproporción del trabajo de cuidado en hombros de las mujeres pasa en todas partes del país. Es más, hay zonas donde es aún más grave. O sea, las mujeres en Bogotá, 1.200.000 mujeres, dedican 7 horas y media al día en promedio a estos trabajos, imagínate, sin remuneración. Pues obviamente no hay tiempo para generar ingresos, para nada. Pero esta situación que pasa en Bogotá, pasa en otras partes del país y en América Latina y en el mundo. Durante la pandemia vimos como mujeres tenían que renunciar a sus trabajos a medida que cerraban los colegios, cerraban los jardines infantiles y el cuidado volvía a estar todo en el hogar. Entonces, esta problemática, cuando tú la hablas en Argentina, en Chile, en Uruguay, en México, en muchos países de África con los que hemos hablado también, las mujeres todas mueven la cabeza y dicen, claro, estamos sobrecargadas de ese trabajo de cuidado. Entonces, lo que tiene mágico las manzanas es que son un modelo replicable. Replicable aquí en Bogotá, en distintas localidades, pero también en Cali, en Medellín, pero también en municipios chiquitos. ¿Y por qué? Porque se puede usar infraestructura existente. Se puede usar una biblioteca, una casa de la juventud, una casa de la participación o de la palabra. Entonces se podría abrir en Chocó o se podría abrir en una Maloca, en la Amazonía. ¿Qué dijeron las gobernadoras, las alcaldesas, las concejalas? Hay mucho interés por hacerlo. Entonces hay mucho interés. De hecho, ya vinieron de Cali a verlo, vinieron de Chía a verlo, así solo hablando, vinieron de el gobernador de Boyacá y vinieron sus equipos
con secretarias de integración, de la mujer, diciendo, queremos replicarlo. Y lo que decían ese día en ese encuentro de electas es, sí, ese es el obstáculo que impide el desarrollo de los otros derechos de las mujeres. Podemos crear becas en educación, pero si las mujeres siguen sobrecargadas de cuidado, no van a acceder. Podemos crear programas de empleo, pero si no atendemos la sobrecarga de cuidado, las mujeres vamos a tener que desertar. Y eso ese día era como un gran punto en común. Eso no había partidos políticos, eso no había divisiones políticas, eso era un consenso de que la sobrecarga de cuidado está dejando a las mujeres atrás. El empalme con la nueva administración de Carlos Fernando Galán fue intenso, les interesó mucho el programa, eso fue lo que me contaron, y también me contaron que quería el nuevo alcalde que Diana siguiera siendo la secretaria de la mujer, pero Diana dijo que no. ¿Por qué? Lo primero es que mi agradecimiento al alcalde electo Carlos Fernando Galán, porque desde el día 1 en su campaña reconoció el trabajo de las manzanas del cuidado, le reconoció ese trabajo a la alcaldesa Claudia López. Esto sería imposible sin la primera mujer alcaldesa. Entonces lo reconoció, los otros candidatos también, y él está muy comprometido. Él dice, las voy a fortalecer, para más las voy a expandir. Y sí, efectivamente me sentí muy honrada de que me pidiera continuar, pero han sido 4 años. Y han sido 4 años maravillosos. No creo que sean un sacrificio, pero sí implica poner en pausa muchas cosas. Y yo creo que le estamos dejando la infraestructura, el mecanismo de gobernanza, el modelo de operación, todo que otra administración puede liderar, y contarán con mi apoyo siempre, por supuesto, porque esto es un proyecto de ciudad y no de gobierno. Pero perdón, aquí tiene que ver la realización como mujer integral. Diana tiene una familia, sí, 4 años paralelamente, por ejemplo, con una hija, sí, pequeñísima, y la otra también apenas creciendo. ¿Eso tuvo un valor también en familia? En la decisión, por supuesto. Yo entiendo, yo entiendo esa sobrecarga, entiendo trabajos como estos exigen, y pues a veces no hay tiempo para todo. Y efectivamente, yo tengo 2 hijas, una familia a las que creo que hay momentos que entrar también a equilibrar eso. No me arrepiento, creo que ver una mamá trabajadora es un maravilloso ejemplo, y poderlo hacer y poderle servir a la ciudad es extraordinario, pero también hay que balancearlo y también hay que dedicar un tiempo maravilloso y de calidad, pero además también hay que dedicar un tiempo a pensar en nuevas ideas para poder volver a servir. Pero la próxima administración contará con mi apoyo en lo que necesite. Es paradójico también este proyecto, que me parece buenísimo, pero paradójico que al tiempo la gente se queje tanto de la inseguridad, porque la vivimos, ¿sí? O sea, manzanas del cuidado, ¿cierto? Seguridad familiar, pero hay una inseguridad en la calle. ¿Cómo conciliar eso y consolidar un modelo que incluso integre la seguridad en la calle? Ahora que hablas de cuidado, eso fue uno de los retos que tuvimos. Y es que decíamos, abrimos manzanas del cuidado y decían, el cuidado en términos de seguridad. Entonces tocó explicar y generar mucha pedagogía para explicar, no, acá son los trabajos de cuidado, son lavar, planchar, cocinar, cuidar personas. Esos son. Entonces ese término confunde. Sí, efectivamente, uno de los retos ha sido la seguridad. Me voy a enfocar en la seguridad de las mujeres, porque de hecho a veces no le ponemos la suficiente atención a la violencia intrafamiliar y a la violencia sexual, y que son los delitos que afectan desproporcionadamente a las mujeres. La violencia, el acoso en el transporte bueno, público, en el espacio público, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, que las principales víctimas son las mujeres. O sea, el sitio más peligroso para una mujer es su hogar. Cuando todos decimos yo quiero llegar a la casa, eso no es la misma frase que pronuncian muchas mujeres. ¿Pero por qué lo conecto? Porque las manzanas del cuidado son el factor preventivo de las violencias. Los 3 factores más correlacionados con la probabilidad de ser víctima de violencia intrafamiliar o de delitos sexuales son el bajo nivel educativo, la falta de tiempo y el bajo acceso a Internet, que es como
una variable que mide qué tanto tú puedes buscar información y pedir ayuda. ¿Y qué hacemos en las manzanas? Esas tres cosas, Nelson. Las mujeres bajo nivel educativo ofrecemos no solo terminar el bachillerato, sino aprender habilidades digitales, bilingüismo, certificarse con el SENA. Uno. El bajo tiempo libre también, a menos tiempo libre, mucho más probabilidad de ser víctima de violencias. ¿Qué les damos a las manzanas? Tiempo. Porque cuidamos a quienes ellas cuidan, tenemos lavadoras y secadoras gratuitas también para que puedan dejar la ropa lavando. Con eso les damos tiempo para ellas. Y lo tercero es el acceso a Internet. Ahí les enseñamos habilidades digitales, usar el celular, el QR, y además las capacitamos en dónde pueden acceder. Entonces, las manzanas del cuidado son el factor preventivo para atender para prevenir esas violencias. Pero un punto central, el machismo. Otro punto que buscan atender las manzanas del cuidado y los buses es la transformación cultural. Es entender que a cuidar se aprende, que las mujeres no nacimos con ese ADN, que los hombres pueden y deben, y es bueno que entren a redistribuir esos trabajos de cuidado. Y a medida que hacemos esa transformación cultural, pues también a menos machismo, menos violencias. Bueno, antes de pandemia yo recuerdo que los sistemas de alerta temprana hablaban como de 1000 y pico de mujeres en riesgo. Después de pandemia vi que esa cifra subió. Según la personería, porque ahora más de 2000 mujeres, según esas alertas, están en riesgo potencial de un feminicidio. Hay dos razones, o tres. El feminicidio, que es el hecho de morir y que ser víctima de violencias y morir por el hecho de ser mujer, es decir, que maten a una mujer por el hecho de ser mujer, es la peor forma de violencia y la razón es el machismo, ¿no? Cuando a veces dicen, no, ¿qué pasó en este caso? Es que estaba borracho, o es que tenía celos, o es que iba usando una minifalda. No, es que nada, es que es una reacción machista, lo otro son excusas. Entonces, el caso de Erika Ponte en Unicentro. Exacto, es un machismo. ¿Qué pasa? ¿Qué hicimos en esta administración? Fomentar la denuncia. Porque tenemos que lograr, o sea, sin esa transformación cultural y con esa naturalización de las violencias, verlas como normal y como cifras, pues las mujeres van a seguir muriendo. Pero entonces tenemos que entender que tenemos que transformar esa forma de ver normal la violencia. Pero si ya pasa, lo peor que puede pasar es que la mujer esté sola, sin ayuda y sin todo un proceso, no solo jurídico, sino un acompañamiento psicosocial, emocional, ofrecerle una casa refugio donde estar. Entonces, en esta administración nos dimos la pela de fomentar la denuncia. Así los números crecieran, es decir, sabíamos que iban a crecer. Porque de hecho, también estudiamos y miramos, comparamos cuántas mujeres, hicimos un estudio de cuántas mujeres son víctimas de violencia, la han padecido y cuántas la han denunciado. Solo para 2 años, 2020 y 2021, el número de casos entre mujeres que la padecían y mujeres que denunciaron esa brecha eran 400.000 casos. Es decir, 400.000 mujeres víctimas de violencias que no habían denunciado. Entonces, ¿a qué nos motivó eso? A decir, denuncien para que salgan a hablar, para que las podamos ofrecer un cupo en la casa refugio, que es donde acogemos a las mujeres en riesgo de feminicidio y sus familiares, para poder llevar la denuncia ante la fiscalía, para poder brindar atención psicológica. Entonces, ¿qué está detrás de esas cifras? Un profundo machismo y, por supuesto, una resistencia a veces a denunciar, que yo entiendo, pero por eso promovimos que denunciar. Pero esos canales sí han mejorado, porque todavía uno las oye diciendo que yo pedí protección, no me la dieron. Entonces, si han mejorado, te lo voy a contar con la línea púrpura. Entonces, la línea púrpura ya existía y hubo una apuesta de construir sobre lo construido. La línea púrpura es donde uno llama cuando es víctima de violencias. Es 01 8000 112 137. Es absolutamente gratuito y es 24 horas, 7 días a la semana. Allá pueden llamar mujeres víctimas de violencias o cualquier persona que conozca un caso, porque hay que incentivar también esa solidaridad. Allá llamas, no si estás en inminente riesgo, si es, soy víctima o fui víctima hace un tiempo, no he hecho nada, ¿por dónde empiezo? Entonces, si uno necesita atención psicológica o jurídica, llama a la línea púrpura. Cuando recibimos la línea púrpura en el año 2019, la efectividad era el 30%, es decir, contestábamos 3 de cada 10 llamadas en tiempo real. Hoy tenemos una efectividad del 90%, contestamos 9 de cada 10 llamadas en tiempo real.
¿Por qué no a veces podemos llegar a todas? Porque esto, primero, no es un call center de 400 personas, no, esto es un equipo en total de 32 mujeres atendiendo. Segundo, porque las llamadas no son simplemente hola y una indicación de 2 minutos, el promedio de atención son de 40 minutos, porque hay un trabajo de escucha, de apoyo. Entonces, eso por un lado, ha mejorado la línea púrpura y la efectividad y la posibilidad. Pero lo otro fue que tuvimos una apuesta y fue llegar a más servicios, en más lugares y en más horarios, para poder estar donde las mujeres nos necesitan. Por ejemplo, en los hospitales. Nos dimos cuenta cuando comparábamos las cifras de la policía y del sistema de salud, que en delitos sexuales, los números de delitos sexuales del servicio de salud iban así y de la policía así. ¿Qué significaba esto? Que las mujeres estaban yendo al hospital. Entonces ahí pusimos abogadas en los hospitales. ¿Para qué? Para que una mujer víctima no solo la atendieran desde salud, sino que ahí le ayudáramos a poner la denuncia, a encontrar un cupo en la casa refugio si lo necesitaba, articular con el ICBF. Y como eso, hay muchos casos. También estamos ahora en las 5 unidades de reacción inmediata, en las llamadas URI de la Fiscalía, donde uno tiene que ir a denunciar y donde están los delitos en flagrancia. Ahí pusimos abogada, psicóloga y abogadas de representación que gratuitamente te llevan el caso. Y así en distintas partes. Creamos casas de justicia con atención integral para que todas las mujeres no tuvieran que llegar a Palo Quemado, sino que en sus localidades, ahí hasta la Fiscalía estuviera presente, como ahora en Ciudad Bolívar. En tus investigaciones previas a este cargo, trabajaste mucho derechos humanos, uno de tus libros tiene que ver con la paz, con el posconflicto y el papel de la mujer en ese posconflicto. Después de esta experiencia, ¿cómo ves el aporte que puede hacer a nivel de género las mujeres al posconflicto que estamos viviendo, así mantengamos conflictos paralelos? Otra de las desproporciones que sufrimos las mujeres es ser las víctimas principales del conflicto armado y con unas violencias desproporcionadas, como es la violencia sexual en el contexto de la guerra y como mecanismo de guerra. Entonces, muchas mujeres víctimas de violencia sexual. Lo que nos muestra esto, y mi gran confirmación de estos años, es que esos lentes morados, como se dice en el feminismo y en la academia que estudia derechos de las mujeres, hay que ponérselos en todo. Es decir, para cada problema y fenómeno nos tenemos que preguntar cómo afecta distinto a hombres y mujeres. ¿Cómo este posconflicto? ¿Cuál fue este impacto del conflicto en las mujeres? Cómo muchas perdieron a familiares, cómo sostuvieron sus familias, cómo son desplazadas, cuál fue el impacto desproporcionado de la violencia sexual. Solo si tenemos ese lente que nos lleva a preguntarnos cómo hombres y mujeres viven todo, el posconflicto, la inseguridad, el acceso a la salud, el transporte público, vamos realmente a diseñar políticas que cubren a la sociedad entera. En Bogotá, si no nos preguntamos cómo en cada sector, por ejemplo en la movilidad, cómo tú mencionabas la inseguridad en el espacio público o en el transporte público, si no nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la inseguridad que sufren las mujeres versus los hombres en el transporte público? Vamos a hacer políticas equivocadas, porque diríamos, no, a todos nos atracan. No, a los hombres los atracan, a las mujeres las acosan. Eso es lo que permite ponerse esos lentes púrpura. Eso es el tal enfoque de género, que es difícil, es una palabra que no se entiende tan fácil. Es preguntarnos por cada tema, cada problema social y por ende su solución, cómo debe ser diferenciada para hombres y mujeres. Muy pocos funcionarios que me haya tocado entrevistar me han dicho que les encantó ser servidores públicos. Eso lo escuché de ti. ¿Por qué? Me fascinó. Yo he dedicado toda mi vida, y tú lo estabas diciendo, y ahí coincidimos, a los derechos humanos. Si lo fuera a decir en una frase, a nivelar la cancha. Eso es lo que me ha movido toda mi vida. Pero yo lo hice desde la academia y desde el activismo. Y ahí la postura suele ser hablar del deber ser,
cómo deben ser, por ejemplo, las políticas de educación para garantizar el acceso y la universalidad, cómo deben ser los sistemas de salud, cómo deben ser los programas de desarrollo. Y acá en el sector público llegó el momento de hacer las cosas. Y eso, Nelson Freddy, da un baño de humildad. Uno dice, hay mucha gente queriendo hacer cosas maravillosas, muchos, pero a veces ponerlas en práctica, pues es distinto a cómo se ve desde la academia y el activismo. Entonces, creo que la oportunidad de poderme remangar y decir, llegó el momento de poner en práctica todo eso que yo venía diciendo, cómo deben ser las cosas, cómo se deben garantizar los derechos, fue una experiencia espectacular y algo recomendadísimo para académicas, para activistas, porque completa el círculo. Pero entonces te quedó gustando la política. Me quedó gustando el servicio público, que no siempre es lo mismo que la política, pero me quedó fascinando el servicio público y sobre todo, yo no estaba, esta es mi primera vez en el servicio público, pero esa posibilidad de impactar a la ciudadanía, de oír, ver la evidencia, ver los datos, ver sus testimonios y poder hacer algo para atender y nivelar la cancha desde el sector público es una oportunidad única, el máximo honor de mi vida laboral. Bueno, gracias Diana por estar acá. Muchas gracias Nelson Freddy. Gracias a ustedes por seguir Entrevistas El Espectador.